Hoy en Conciencia hablaremos de la Batalla de la Trinidad. Hace 163 años tuvo lugar en nuestro país un conflicto armado conocido como la Campaña del 56, donde nuestros soldados, al mando del presidente Juan Rafael Mora Porras, enfrentaron y derrotaron al ejército filibustero estadounidense dirigido por William Walker. De esta gesta heroica sobresalen dos batallas, las cuales son Santa Rosa y Rivas. Pero nuestra historia encierra mucho más de lo que cuentan los libros. Durante ese mismo periodo se desarrollaron otros dos combates en suelo costarricense. Uno de ellos es precisamente la Batalla de la Trinidad, un enfrentamiento armado que tuvo como objetivo cortar los suministros a Walker para así debilitar su ejército y lograr la victoria costarricense. ¿Pero qué sabemos de esta batalla y su importancia para la defensa de la soberanía de nuestro país y de Centroamérica? Para hablar sobre este tema nos acompañan el doctor Mauricio Ortiz Ortiz, académico de número, miembro de la Academia Morista Costarricense; Rubén Darío Arena Montórfano, productor audiovisual; y la doctora Maureen Sánchez Pereira, arqueóloga. Rubén Darío, Mauricio, muchísimas gracias por compartir este espacio aquí con nosotros en Conciencia para hablar de un tema totalmente novedoso. Bienvenidos. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación al programa y un saludo a toda la teleaudiencia de este programa tan interesante. Excelente. Vamos a hablar la Batalla de la Trinidad. Pero primero, ¿qué los motiva a ustedes a hacer investigación sobre esta batalla? Gracias por invitarnos, gracias a Catalina Lao, a Rocío Fernández, que nos abrió el espacio. La parte, digamos, educativa, el costarricense conoce y recibe mucha, en su proceso educativo, información sobre la batalla de Santa Rosa y de Rivas, todo esto en el contexto de la campaña nacional. Y a Rubén y a doña Maureen Sánchez nos llamó la atención siempre la ubicación, el sitio de la Trinidad. La Trinidad, y les voy a mostrar esta imagen aquí, era publicada en los periódicos norteamericanos como un sitio histórico y estratégicamente importante en la época. Hablo de los mediados del siglo XIX, 1840, 1850. Y nosotros quisimos darle lugar a ese sitio histórico, digamos, que le corresponde. Es un sitio importante donde se dieron muchos eventos y no había sido tomado de la manera adecuada en la enseñanza media de este país. Entonces quisimos investigar. Don Rubén se va a referir un poco a la importancia que tiene ese sitio y su contexto histórico y qué nos motivó un poco a investigar en esta área. Sí, Gustavo, antes que nada tenemos que dejar clarísimo que no somos historiadores, no nos ponemos ese título, ¿verdad? Simplemente somos personas, digamos, curiosas de la historia, nos gusta la historia, hemos hecho varios proyectos históricos, pero que quede claro que no somos historiadores, o sea, no manejamos los datos tan, digamos, al pie de la letra como lo podría hacer un historiador. Después de ver, Rubén, el documental de ustedes, parece que sí son historiadores. Bueno, muchas gracias. Lo confirman. Muchas gracias. Y eso es interesante porque inclusive Mauricio y yo hemos estado discutiendo que muchos historiadores nacionales ni siquiera conocen esto, esta investigación que hicimos nosotros. Y ya no me siento tan mal, Rubén. No, y mucha gente, porque es más, debo confesar que yo mismo cuando empecé la investigación oía mencionar, porque hemos hecho publicaciones y digamos, se barnizaba la Trinidad y todo eso, pero ya después adentrándonos en el tema, este sitio es muy importante porque está en un punto intermedio en que los vapores que venían, digamos, atravesando el río San Juan para llegar al lago de Nicaragua, de ahí a San Juan del Sur y embarcarse para diferentes puertos, es que recargaban leña. Entonces, ese punto se llamaba, habían tres puntos, es la Trinidad, ¿verdad? Es una convergencia ahí del río Sarapiquí con el río San Juan. Entonces, eran lugares clave en donde hacían paradas estos vapores para recargar leña y también, como lo dicen los textos, a comprar whisky, ¿verdad? Era muy interesante porque entonces estaba la Trinidad
conocida más bien por los americanos como el punto hip, ¿verdad? Y así, y digamos que de tanta afluencia de gente durante tanto tiempo, y no solo en la época, digamos, cercana a los eventos de la batalla de la vía del tránsito, sino anteriormente también habían incursiones en donde, te repito, paraban, se abastecían de leña, la gente se bajaba un poco, descansaba. Y estaban 3 puntos. Estaba la Trinidad, como si al frente estaba un punto que se llama el punto Alvarado, y al frente un punto conocido como Codice Point, así le llamaban, el punto Codice. Y eso pertenecía a, por cierto, llamado así por el nombre del juez de la corte de Greytown. Se llamaba de apellido Codice. Por eso los gringos, digamos, o los europeos y norteamericanos que pasaban por ahí, lo tenían muy definido. Punto Alvarado, la Trinidad, o Hip Point, que se llaman, y Codice Point. Era como un paso estratégico, ¿verdad? Pero simplemente lo mencionaban los libros. Nosotros quisimos investigar un poco más porque posteriormente mencionan en los libros la batalla de la Trinidad y sobre todo, ¿verdad?, el Máximo Blanco, que es el referente histórico de nosotros, de lo cual digamos que catapulta toda esta investigación. Entonces quisimos adentrarnos en el tema, porque ha sido como apenas barnizado, como vuelvo a repetir esto, y tocado muy superficialmente, como muchos otros aspectos de la historia nacional, ¿verdad? Exacto. ¿Quiénes fueron los protagonistas en esta batalla? Antes de eso, quizás yo le agregaría el nombre de la Trinidad, ¿de dónde viene? Uno lo asocia, la Trinidad, Gustavo y Rubén, a la Santísima Trinidad. Y ese nombre está asociado con un militar nicaragüense, José Trinidad Muñoz, que se enfrenta a los ingleses en una batalla en 1848 en ese punto. Entonces ese era el lugar donde él se atrincheró, sí, para recibir a los ingleses. Se dio una batalla ahí en el 48, 1800, contra los ingleses. Sí. Y se quedó el nombre La Trinidad en honor a ese militar. José Trinidad Muñoz. Correcto. Que por cierto fue aplastado por los ingleses porque sí, no ganó esa batalla. Y en el contexto de la campaña del tránsito está la Santa Rosa, que se da en el 56, Rivas, y luego viene la época del regreso de las tropas costarricenses por la enfermedad del cólera, perdemos el 10% de la población, pero Juan Rafael Mora y su hermano José Joaquín y el comando deciden de forma muy inteligente y estratégica, Rubén, como ellos llamaban, había que cortarle la arteria, llámese la arteria, el río San Juan, a los filibusteros, que era por donde ingresaba el suministro de tropas, pertrechos militares, armamento y demás, para llevárselas a Walker, que estaba en esa época ya en Rivas. Interesante. Permíteme hacer una pausa, que ya se nos fue el tiempo del primer segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. El combate de la Trinidad duró 40 minutos y fue de vital importancia para controlar la vía del tránsito. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Rubén Darío Arena y Mauricio Ortiz sobre la batalla de la Trinidad. Planteamos la pregunta, pero no nos alcanzó el tiempo, Rubén. Protagonistas en esta batalla. Okay. Además de don José Trinidad Muñoz. Sí, muy bien. Bueno, solo es, digamos, por contextualizar de dónde viene su nombre. Aquí el personaje principal es el sargento mayor Máximo Blanco. Porque los filibusteros ya habían tomado la Trinidad. Entonces Mora envía a Máximo Blanco a retomar la Trinidad, porque era un punto clave, porque ahí tenían que, Mora comprendía que si cortaba los suministros, se iba a debilitar Walker, que estaba en Rivas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un documental que probablemente nos harán el honor de pasarlo por este canal, y si no está disponible también en mi canal en YouTube, que toca todo este tema, digamos, con más detalle. Pero para hacer un resumen rápido, entonces, Blanco toma la Trinidad, ¿verdad? En un ataque sorpresa, los filibusteros huyen, otros prisioneros son llevados a Greytown. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Walker también decía que si él no liberaba la Trinidad,
se iba a quedar sin suministros, no iba a tener pertrechos y todo lo que se necesita para mantener una posición bélica. Entonces, encomienda, digamos, a un personaje que se llama Henry Titus, ¿verdad? O en inglés Titus, como quieran, a que retome los puntos perdidos en el San Juan, porque eran los puntos de acceso. Entonces, ahí hay 3 personajes importantes. Uno es Samuel Lodbridge, que era un capitán, un coronel. Estaba Titus y estaba Blanco. Esos eran los 3 personajes que, digamos, claro, digamos, sabiendo de que ambos estaban bajo el mando de Walker. Entonces, esos son los 3 personajes principales que intervienen digamos, en esta batalla. Primero Blanco retoma la Trinidad, pero después ellos quieren retomar el puesto, ¿verdad? Y efectivamente ocurre eso. En una batalla, digamos, que fue la más cruenta, como lo dice inclusive el documental, batalla que se dio en el río San Juan. Ni siquiera Sardinal, que ocurrió después. Entonces, lógicamente, hablar de estos personajes podemos extendernos, no sé, 5 o 6 programas. Claro. Yo quiero insistir, ¿por qué es desconocida esta batalla? Es interesantísimo, me llama mucho la atención. Yo no sé si vos tenés una opinión. Yo tengo mi opinión. Que para los historiadores es conocida, Gustavo. Para el costarricense promedio no es conocida. Porque todo se centró mucho en divulgar la campaña nacional con Santa Rosa y Rivas. Y Exacto. nos olvidamos un poco de una en la escuela etapa, y en el colegio, claro, ¿qué nos transmiten? Santa Rosa y Rosa y Rivas. Rivas. Se acabó. Y es tan importante, como usted lo vio y lo mencionaba, Claro, Rubén, claro. la toma en los barcos, que era clave. Cortar esa arteria de los suministros para Walker. Entonces, esa segunda parte de la campaña, si me pregunta a mí, fue estratégica y clave para poder aislar a Walker en Rivas y que finalmente el 1 de mayo de 1857 se rindiera. Pero antes de continuar con eso, Rubén mencionó sobre esa batalla el 22 de diciembre de 1856, donde Máximo Blanco toma la Trinidad. Habían 60 filibusteros, de los cuales se salva solamente. No, ellos capturan a Thompson. Capturan a uno, los demás son aniquilados y otros se tiran al río y muchos se ahogan. Eso está en los textos de Máximo Blanco, así. Claro. Solo dejan a uno, a un sobreviviente, porque decían que era muy valiente, que era un hombre que no merecía perder la vida. Sí, nada más para acotar y terminar esto. ¿Por qué no se conoce? Bueno, tenemos falencias en nuestro sistema educativo, sobre todo a nivel histórico, ¿verdad? Han querido resumir esto y no han querido ahondar, ¿verdad? Entonces, tratan de darte lo más simple posible, pero la historia en Costa Rica es tan rica, ¿verdad?, que no han querido. Bueno, nosotros hemos hecho como el proyecto de hacer un rescate de toda esta historia perdida, por decirlo así. Nada más es importante mencionar que esta investigación, o la mayoría de los historiadores nacionales, se basan en el diario de Máximo Blanco. Nosotros lo que hicimos esa es la versión costarricense, digamos, porque es Máximo Blanco, es costarricense. Nosotros quisimos complementar la parte gringa o estadounidense de la misma batalla, y es lo que hicimos en este documental. Agarramos elementos que Blanco ni siquiera sabía porque ocurría del otro lado, y mientras que el libro, que es Antonio Rafael de la Cova, sí se basa en el libro, en el diario de Máximo Blanco para complementar su libro, pero enriquece con información que solamente la parte filibustera, ¿verdad?, tenía. Por ejemplo, que cuando termina la batalla, cuando es retomada otra vez por los filibusteros, por ejemplo, encuentran a 13 cuerpos costarricenses sin vida, que no lo menciona Blanco. Que cuando Blanco huye nuevamente en la segunda, digamos, cuando ellos retoman, quedan 13 cuerpos costarricenses, 2 heridos más 13. Eso no lo menciona Blanco, por ejemplo, pero sí lo mencionan los diarios americanos. Los diarios, sí, correcto. Eso es interesantísimo, porque se amarra un poco con toda la segunda parte de este proyecto, que ya más adelante se tocará a fondo. Qué interesante. En el 2016 ustedes realizan trabajo de campo. ¿Qué los motivó? ¿Qué los llevó? ¿Cuál fue aquella idea que dicen, bueno, tenemos que realizar este trabajo que termina un documental, o es parte del proceso de investigación que ustedes realizan? Bueno, ese mismo entusiasmo que se le nota a Gustavo
por conocer sobre la Trinidad nos motivó a nosotros, digamos, dar a conocer el sitio, la batalla, la importancia de esa batalla y trabajar en un proyecto, como lo dice su programa, con ciencia, con la ciencia arqueológica, con científicos. Entonces, conformamos un grupo interdisciplinario de publicistas, con don Rubén, de arqueólogos de la Universidad de Costa Rica, valga mencionar eso, y había que darle un matiz, digamos, de gerencia empresarial, que fue el rol mío, un poco aportar para financiar todo el proyecto, que fue un proyecto privado, y ellos nos colaboraron muchísimo. Agradecemos, aprovecho a la Universidad de Costa Rica, que nos ayudó mucho en lo que es prospección, correcto, para prospectar el lugar, saber cómo estaba la estratigrafía, saber dónde podíamos ubicar diferentes objetos metálicos y demás. Todo eso nos motivó mucho y los hallazgos que nos vamos a referir después fueron muy interesantes porque es el primer, digamos, trabajo que se hace de campo con la arqueología desde la época republicana, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Excelente. Ya usted lo dijo, vamos a hablar un poquito de resultados arqueológicos en el siguiente segmento con la arqueóloga Maureen Sánchez. Despedimos a Rubén. Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros el día de hoy. No, yo doy las gracias más bien por la invitación. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Durante esta batalla, los filibusteros perdieron 60 hombres, mientras que los costarricenses solo tuvieron 9 muertos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña la arqueóloga Maureen Sánchez en este segmento, además de Mauricio Ortiz. Bienvenida, Maureen. Interesantísimo todos los descubrimientos que ustedes están compartiendo con nosotros el día de hoy aquí en Conciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer pues venir acá y comentar algunos de los resultados y particularmente pues informar a la ciudadanía de algo totalmente tenemos, desconocido, como decíamos es, anteriormente, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tipo de piezas arqueológicas, Maureen, encontraron ustedes propiamente en la zona? Bueno, el objetivo central del estudio era documentar todo lo vinculado a la gesta de la batalla del 22 de diciembre de 1856. En ese sentido se ubicaron un gran número de municiones, balas identificadas como balas de tipo Minié, que tienen rasgos muy particulares, perdigones, que son como unas esferas, ambas, las Minié y los perdigones de plomo, que igualmente son muy característicos y asociados a armamentos propios de esos periodos de mediados del siglo XIX y que también estaban descritos en todo lo que el Estado mandó a comprar a Inglaterra, las armas y las municiones. Localizamos eso, que básicamente era como una prueba irrefutable de que ahí hubo acciones bélicas, pero no solamente eso, encontramos, y para nuestra sorpresa, una historia muy prolongada de ocupación humana en un espacio relativamente breve, pequeño, porque son cerca de 8.000 metros cuadrados. Ahí encontramos indicios de ocupaciones precolombinas, estimadas aproximadamente del 900 después de Cristo en adelante, las cuales las dejamos en el sitio, no fueron recolectadas, y también encontramos un conjunto de evidencia de vidrio y de loza y porcelana que algunos de ellos fueron anteriores al momento de la batalla, señalando también la particularidad de ese espacio, porque era un espacio que sirvió como lugar de recibimiento para todos los viajeros que transitaban
por esa ruta, camino a internarse al territorio costarricense. Maure, ¿qué importancia tienen estos hallazgos, no solo para la historia del país, sino para la propia arqueología? Muchísimo, muchísimo. En realidad, creo que aquí hay que diferenciar dos aspectos. Uno, que los arqueólogos, los profesionales en arqueología, estamos preparados para realizar investigaciones sistemáticas, controladas, aplicando diversos métodos. Sin embargo, el campo en el cual nos hemos dirigido mayormente como experiencia en Costa Rica es en la época precolombina y algunas veces en momentos de contacto o en la época colonial. Pero nunca antes habíamos incursionado en el periodo, lo que llamamos periodo republicano, mediados del siglo XIX, y tampoco en un campo de batalla. O sea, llegar a reconstruir un campo de batalla a partir de la información histórica, de las fuentes históricas, que son mucho, pero también a partir de los hallazgos, eso para nosotros fue el mayor reto y uno de los logros más significativos, porque de alguna manera abre espacio para que nuevos profesionales de repente empiecen a incursionar con ayuda de empresa privada y también del Estado, empiezan a incursionar en estos periodos y aportar información al país. Ya le iba a preguntar, Mauricio, ¿cuántas personas, cuántos investigadores involucrados en el proyecto? Y coméntenos un poquito la parte de financiamiento. Ya usted mencionó empresa privada, pero ¿cómo se dio esa parte? Bueno, primero, Costa Rica es un país que me ha dado a mí mucho. Me dio la oportunidad de representarlo como deportista, miembro de la Selección Nacional de Básquetbol muchos años. Me dio la oportunidad al país de crear empresa. Yo tengo una empresa mediana dedicada a los servicios. Y recientemente me dio Costa Rica la oportunidad de poder representarla en el servicio exterior, muy pronto. Y entonces, una manera de devolverle a ese país que me ha dado tanto es financiar un proyecto como estos, con gente extraordinaria como doña Maureen, que donó su tiempo. Y en el caso de doña Maureen, yo diría que es un 2 por 1, porque doña Maureen es una valiosa profesional, pero además su esposo, que es antropólogo, don José, nos colaboró mucho. Igual sumamos a don Rubén, sumamos a estudiantes, arqueólogos, a doña Virginia Novoa, etcétera, y a instituciones como la Universidad de Costa Rica, como ALICE, que nos contribuyeron muchísimo, contribuciones en especie. Pero todos los fondos, digamos, y las donaciones en especie fueron de instituciones y del sector privado, digamos. Yo con todo gusto aporté mucho del financiamiento para devolverle a un país que me ha dado tanto. Extraordinario. Ya nos quedan 30 segundos. ¿Qué van a hacer ustedes con estas piezas? 1.315 piezas arqueológicas. Bueno, creo que hemos sido muy responsables y desde un inicio teníamos claro de que por ley, cuando se creó el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, se señaló que todos los objetos que se asociaran a la campaña nacional debían de entregarse a esa institución. En ese sentido es que una vez que hemos concluido la investigación, la clasificación de todos los objetos, la colección completa, con un gran placer, un gran orgullo, la estaremos entregando será el 4 de diciembre del año en de este año, exactamente. Excelente, ahí vamos a estar nosotros. Gustavo, yo sí quería agregar nada más, hacer un llamado al sector privado, porque es importante que el sector privado colabore más en temas de investigación, de historia y de cultura. Yo creo que los empresarios tienen un compromiso con el país, tenemos, y que esto sirva como referente, porque es gratificante, para que esos empresarios, que el país los hizo ricos, ellos con sus ideas, pero el país los ayudó a crecer y llegar donde están, que ellos contribuyen de alguna manera para que apoyen estos proyectos. Importantísimo ese mensaje último de Mauricio. Maureen y Mauricio, muchísimas gracias, extremadamente interesante, como lo dije al puro inicio, innovador. No conocíamos de esto, al menos yo no conocía absolutamente nada de esta parte en la Trinidad. Muchísimas gracias y más éxitos. Gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación
de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunos términos que se usaron durante el programa. Hoy nuestro invitado dijo: Agradecemos, aprovecho a la Universidad de Costa Rica que nos ayudó mucho en lo que es prospección, correcto, para prospectar. Bien, la prospección es la exploración del terreno para descubrir la existencia de elementos, minerales o restos arqueológicos. En arqueología se refiere al conjunto de trabajos o procedimientos de laboratorio o de campo dirigidos a la búsqueda de yacimientos arqueológicos o a conocer la importancia de los acontecimientos pasados. En este caso, la Batalla de la Trinidad. También nuestra invitada nos dijo: Balas identificadas como balas de tipo Minié, que tienen rasgos muy particulares. Bien, en este caso, Minié o Minié se refiere a un tipo de bala para fusil. Se llama así por su co-desarrollador Claude Etienne Minié. Se puede distinguir este tipo de fusil porque tanto el proyectil como el explosivo se colocan delante, en la boca del cañón. Esto fue Conceptos. Recuerde que puede visitar nuestra página de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.